Hello, 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 hola, hola, hola. Bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches desde el lugar en donde nos ves. Hoy te he traído y te traigo con una invitada muy especial un tema de un live que se llama Sana tus heridas para tus hijos. El día de hoy tengo el gran privilegio de querer compartir este live con mi querida Gretel Méndez. Ella es periodista, presentadora de noticias en la ciudad de Panamá, una mujer muy hermosa, mamá de dos hermosos hijos, de tres hermosos hijos, señores, mellizos y otros chiquitos que parecen todos trillizos, la verdad, en el cual como madre también viene a compartirnos sus experiencias y también desde mi lado como experta en acompañar a muchísimas madres a sanar emocionalmente sus niñas interiores para que podamos desde esa sanación de nuestras niñas interiores, que sanar nuestras heridas emocionales de infancia, poder así cortar esos patrones para nuestros hijos y poder liberar a nuestros hijos y que no vivan nuestra vida, sino realmente vivan ellos. Así que voy a invitarla y les quiero dar la más cordial bienvenida. Me pueden escribir desde qué país se están conectando. Okay, aquí son los que se están conectando el día de hoy. Hoy traemos también un regalo, un hermoso regalo. Déjenme aquí invitar a mi querida. Hello. Hola, mi querida Gretel, ¿cómo estás? Buenos días. Hoy aquí disfrutando mi cafecito. Ya, esa es tu buena idea. No puedo sacar la mañana sin una taza de café. Me Hemos, encanta. amiga, estar aquí compartiendo con tu comunidad, con nuestra comunidad. Este tema que más nos identifica, nos llama. Saludos a todos, feliz viernes, buenos días. Y agradecerte porque ha sido un regalo muy especial tuyo, Ana. Mis hijos me regalaron a Ana. Pienso, siempre lo digo, porque nuestros hijos son compañeros de escuela. Así es, Total. hijos nos han encontrado y hemos hecho un vínculo muy especial. Eh, a todos los que nos ven, a los que ven de Panamá también, yo es mentora de personal, y decir que el trabajo es muy, muy valioso a todas las mujeres, a todas las todo este reto de el día a día. Y yo creo que la de todo, el centro de todo, yo, para tratar de buscar felicidad y el bienestar de los niños, que es como lo que más nos acongoja, lo que yo queremos todas las mamás. Así que qué lindo que puedan haber estas herramientas que nosotras tenemos a nuestro, nosotras podemos utilizar para usarlas en sanarnos y poder hacer felices, que es lo que queremos todas al final del camino. Ay, me encanta. Gracias, querida Gretel. Ahí te dicen, ahí está tu fans. Hola, Gretel, qué hermosa se te ve. Primero quiero felicitar a todas las madres que están aquí. Bienvenidas, señores. Yo sé que cuando somos madres nadie nos da un libreto. Aunque hagamos un curso o lo que fuera, nuestros hijos realmente son tan diferentes y especiales que traen su propia información para uno sanar a través de cada uno de ellos y poder vivir en ese estado de plenitud emocional. Mi querida Gretel, cuando hablabas, había una interferencia en internet. No sé si te puedes colocar en un lugar donde tengas a lo mejor más internet, porque se escuchó como bastante entrecortado. Estamos, Así que déjame ver. mientras yo voy diciendo, nuestros hijos realmente nos han unido. Cuando conocí a Gretel, pues me dije, Gretel, esto tenemos que llevar a la comunidad. Porque, sabes, mi querida Gretel, lo que veo, y lo voy a hablar de yo como madre, más allá de ser yo mentora de plenitud emocional, experta en las emociones, experta en cómo vivir en plenitud, soy también madre. Y llegué a este camino, primero inicié en el mundo de los negocios y después me metí en todo el mundo de la psicología, de crecimiento personal, de sanación emocional, de plenitud emocional, producto de que no comprendía como madre cómo poder sanar o cómo poder gestionar esta explosión de emociones cuando un hijo o hace un berrinche, cuando un hijo a lo mejor dice quiero esto, o cuando un hijo llora, o cuando un hijo de repente te dice algo y tú dices,
termina siendo impulsiva o a veces terminamos ofendiendo a nuestros hijos y después nos volvemos a arrepentir y decimos, qué sensación de culpa, pero ¿por qué le dije esto? Y vemos llorando a ese niño o esa niña y decimos, pero Dios mío, ¿qué hice? ¿Qué es lo que me dispara emocionalmente? ¿Qué es lo que hay dentro de mí que hace que yo sea así? Es como, y a veces, Gretel, aunque suene un poco, wow, qué duro lo que dice Johanna, a veces nosotros de manera inconsciente nos vengamos en nuestros hijos. Esto es inconsciente de aquello que realmente a lo mejor no pudimos no pudimos hacer o contestar o responder a mamá o a papá de pequeños y entonces terminamos proyectando en nuestros hijos a mamá o a papá de una forma inconsciente, sin ser consciente, porque nadie nos enseña esto en la escuela, nadie nos enseña el que, oye, cuando tú te disparas emocionalmente, cuando no comprendes por qué esa emoción de repente hizo que lastimaras a uno de tus hijos o a una de tus hijas, con aquella palabra o con aquel golpe o con aquel manotazo, y que yo no sé lo que me dispara. Señores, nadie nos enseña eso, que es una información que está en el inconsciente y que de forma inconsciente lo que estamos haciendo es proyectando esa herida hacia mamá o a papá, que no la sanamos de pequeño y que de forma inconsciente nos vengamos de nuestros hijos, porque que es hacer lo que no pude hacer con ellos y que también suele ser con nuestra pareja. ¿Te resuena eso a ti, mi querida Grete? Sí, no, y es que, como él lo dice, no tenemos manual, no tenemos, siempre lo tratamos de hacer desde el amor que tenemos, conocimiento, las herramientas, y eso es todo, Dios. Ahora me dice si me escuchas mejor. Se te escucha bastante entrecortado. O sea, hoy Sí, un corte. Mientras hablas se escucha un corte, un corte, un corte. ¿Tú me un escuchas bien a corte. mí? Sí, te Sí. escucho perfectamente. Ya. Eh, Sí, esta es mi zona del mejor internet. Y así como tú lo has dicho, ese manual. Dios, que nos enfrentamos día a día, esos cómo manejamos esa situación, cómo hacerlo de la mejor para no impactar de manera Mira, negativa. me encanta eso que dices y lo voy a explicar con un ejemplo. Lo primero que hay que hacer, y una de las cosas que nos cuesta, mi querida Gretel, es poder reconocer que dentro de nosotros hay una niña interior que se quedó una parte herida. Porque a veces nos cuesta reconocer, porque existe el ego, yo tengo una parte herida, yo no, para nada. Ellos tienen que obedecer y entonces fuimos educados y aprendimos un patrón referente de lo que es una papá y un mamá cuando nosotros fuimos pequeños. Entonces, hay diferentes circunstancias que en la infancia nos marcaron de una u otra manera. Nuestros padres intentaron darnos lo mejor que pudieron, sin lugar a duda, Gretel. Pero ellos realmente, si no tenían estas herramientas que al día de hoy nosotros tenemos, nos criaron a nosotros con sus niños interiores heridos. Por decir un ejemplo, si una mamá viene de una crianza donde amor era igual a crítica, porque mamá constantemente criticaba, ¿ok? ¿Cómo va a criar esa niña cuando sea una adulta su hija? Va a amar a través de la crítica, a través de la exigencia, donde ella ya realmente no ve a su hija, sino que se proyecta ella, su niña interior herida, en su hija. Entonces, el poder comprender que en nuestra infancia hubo diferentes eventos que de una manera u otra nos creó una herida dentro de nosotros, es el primer gran paso, para decir, wow, es que es verdad, ahora comprendo, si mi hija no se viste combinada con la diadema y con el y con la ropa y con el color, ahora ya entiendo por qué me disparo emocionalmente, porque a nivel inconsciente me recuerda que mamá, posible peligro, mamá va a venirme a criticar y me va a venir a desvalorizar. Entonces, el mecanismo psicológico de hoy tú como madre que viste eso de pequeña es, no, tengo que amarla, no quiero criticarla, entonces tienes que ser perfecta. Y te pregunto, ¿esos patrones se van de generación en generación? ¿Los vamos adaptando porque estamos repitiendo lo que vemos? ¿Cómo se puede romper? ¿Cómo sanamos como madre? ¿Qué le puedo decir a todas las mamás? Mira, la verdad es que ya los estudios científicos, como por ejemplo de Raquel Yeruda, Nisa Care, que son científicas, esta psicóloga y psicoanalista que me encanta, Anne Sulzenberger, ya muestra a nivel de estudios científicos cómo lo que la abuela o la bisabuela, mira, escucha bien esto, Grete, lo que la abuela o la bisabuela no pudieron sanarlo y liberarlo, lo hereda lo somatiza, somatiza en síntoma físico
la cuarta y quinta generación, incluida hasta la tercera generación. Y te lo voy a dar un ejemplo, y esto es un ejemplo bastante interesante. Un personaje público en mi país, Ecuador, ok, imagínate, estamos hablando que es, creo que la sexta generación, no es ni siquiera la quinta, un personaje público que fue presidente en mi país, Ecuador, de repente lo matan y su familia tiene que escapar. Y escapa en un barco a otro país de aquí, de América Latina. Imagínate lo que pasa en ese barco, niñas que de repente no pueden hablar, imagínate en el barco a lo mejor hasta abuso sexual, imagínate en el barco ha perdido a su padre y también ha perdido a su madre, entonces de repente llega aquí, llega a un país determinado en América Latina y vive una situación donde no puede hablar, vive una situación donde tiene que callar, y esta es la abuela de una cliente mía. Entonces, ¿qué pasa? En el momento, mira lo que va quedando grabado en el inconsciente. Si mi papá sale, lo matan, porque lo mataron. Era perseguido político, lo mataron. ¿Qué queda grabado en el inconsciente de esa abuela que le toca viajar de un país al otro país escapando? Si salen de la casa, hay un abandono y matan a alguien. Y es bastante interesante porque esta persona viene y me dice, Johanna, yo me siento tan culpable cuando yo salgo de casa y siento una sensación de angustia, me siento tan culpable porque siento que algo malo va a pasar, mira aquí, siento que algo malo va a pasar y siento que estoy abandonando a mi hija. Y mi hija me dice, mamá, yo no quiero que tú te vayas, por favor, no te vayas. Y eso es un show, Johanna, que yo sé, a nivel lógico, que esto no es normal. Hay algo atrás que no sea normal. O sea, porque otras amigas pueden salir y dejar a sus hijas en su casa, con la familia, con la nana, con gente de confianza, y porque para mí eso es como un infierno. Y cuando vamos para atrás, yo le digo, reconoce, y esta persona es bastante interesante, porque cuando vamos para atrás, perdonar y liberar y cortar el patrón es conocer tu historia, comprender tu historia. Y ahí es cuando empiezas a perdonar. Entonces cuando dice, es verdad, Johanna, el abuelo, bueno, ni siquiera el abuelo, el bisabuelo salió de casa y lo mataron. Por consiguiente hubo abandono. Ahora ya comprendo por qué esto a mí me pasa. No es normal. Entonces en ese momento, mira que es interesante, mi querida Grete, porque esto no nos enseña. En ese momento puedes reconocer a ese abuelo que le tocó vivir eso. Y poder reconocer ese lugar, ese dolor, y darle ese lugar a ese abuelo. Y decirle, gracias por permitírmelo hacerlo diferente. Eso ya es una herramienta. Segundo, a esa abuela que aún vive, el poder ir a abrazarla, pero el poder ir a abrazar con un sentido de elevar tu nivel de conciencia y haber trascendido, y haber comprendido que realmente sé de dónde viene. Y es bastante interesante, Grete, porque cuando esta persona estaba sanando a través de tomar conciencia, su garganta le dolía. Y esta persona venía a sanar tiroides. Que lo único que vino es, Johanna, quiero vivir en plenitud emocional. Pero cuando queremos vivir en plenitud emocional, mi querida Grete, no comprendemos que es entrar a sanar lo que viviste en la infancia, lo que viviste en el vientre materno y lo que heredaste como patrones de ese sistema familiar. Entonces, el primer gran paso, como resumen aquí, mi querida Gretel, es conocer tu historia, perdonar y darle ese lugar a las personas que lo vivieron. Y hacerlo tú diferente. Y yo creo que eso es sumamente importante porque si no estás consciente de las emocionales de infancia, impactan como madre. Entonces, ¿cuáles son algunas consecuencias? Vamos a buscar esas herramientas y hacer que Se te escucha bastante recortado, mi querida Gretel. No te entendí al final, pero lo que sí te entendí es de las herramientas y un poco de la pregunta que me hiciste. ¿Cómo impacta eso a una madre cuando no somos conscientes de esas heridas emocionales de infancia? Mira, es bastante interesante y gracias, mi querida Gretel, por esa pregunta. Y sé que va a ayudar a muchas madres. Primero quiero explicar estas 5 heridas, que son las 5 heridas principales. La primera es una herida de abandono, ¿ok? La herida de abandono tiene la máscara realmente del dependiente, ¿ok? Por ejemplo, ¿cómo impacta a una mamá que experimenta una herida de abandono? Va a tender a ser una madre ausente emocionalmente con sus hijos, va a ser una madre que no conecte y me invento yo, a lo mejor va a ser una mamá
que en exceso va a trabajar o va a buscar vivir en otro país para mandar dinero o lo que fuera para no estar con su hija. O, estando con su hija, no conecta emocionalmente. Es decir, una madre ausente física, perdón, o ausente emocionalmente. Pero también hay la polaridad opuesta, mi querida Gretel, que es la sobreprotección, que es lo que nos tiende mucho a pasar. Y yo voy a hablar desde mi ejemplo. Yo fui una niña interior abandonada emocionalmente. Pero no es que quiere decir que mi mamá no haya estado ahí para mí. Mi mamá era una mamá hermosa, tratando de hacer lo mejor en base a sus heridas emocionales. ¿Ok? Pero si como mamá no sanamos, criamos a nuestros hijos con nuestro niño interior herido. Entonces, cuando nace mi primera hija, y claro, el primero tiene una ventaja, Grete, porque nos da la experiencia, y en el segundo estamos más relajadas, ya no estamos tanto como, a lo mejor tanto así. Entonces, cuando te parece, ¿te hace sentido a ti eso? Completamente. Oye, acá ya me escuchas mejor. Sí, mucho mejor. Se entrecorta pues, menos, pero se te escucha mucho mejor. Entonces te sigo echando el cuento, como yo le llamo, para que podamos conectar. Entonces una madre, entonces claro, nace mi primera hija y que yo tiendo, mi querida Grete, a sobreprotegerla, a estar ahí, a no dejarla caer, a que no se ensucie. Entonces, a que tiene que ser perfecta, a que, ¿qué más te hago? Entonces estamos tanto encima que a la larga lo que hacemos dentro del niño es, lo estamos incapacitando. Y es una forma de abandonarlo también, el sobreprotegerlo. Pero eso no lo sabemos, eso no lo comprendemos hasta que tenemos acceso a esta información, donde nos damos cuenta que realmente sobreproteger a nuestros hijos es también abandonarlos. Y también sucede de otra manera. Por ejemplo, si una mamá experimentó de pequeña una herida de rechazo, ¿ok? Por ejemplo, y lo voy a explicar, son casos reales, mi querida, que nos pasa a ti, a mí y a muchísimas Estas madres. son como las heridas más comunes que atravesamos, el abandono, el escape. Cuéntame un poco. Sí, sí, son 5 heridas: herida de abandono, rechazo, traición, humillación e injusticia. Pero las que son más comunes, y yo te diría que cuando tú sanas estas dos, es la base que va también a sanar las otras heridas, que es la herida de abandono y que es la herida de rechazo. Y te quería dar otro ejemplo de rechazo, porque eso nos basa y no somos conscientes hasta que salimos, como yo digo, de la hipnosis y decimos, wow, pero ¿qué estuve haciendo? Por ejemplo, yo lo vi este caso el día de ayer, una mamá que descubre que en el vientre materno su mamá no era deseada. En el momento que tú no fuiste deseada, ya hay una semilla de una sensación de rechazo. En el momento que quisieron también que fueras hombre y naciste mujer, y entonces me invento, se iba a llamar, no sé, Omar, y le ponen de nombre Omaira, porque nació niña, ¿me explico? Y ahí eso ya está sembrando una herida de rechazo a nivel inconsciente. Sumado a esto, mi querida Gretel, si fue una mamá que no paró para nada y no vio que tenía ese niño en la barriga, que realmente hasta dio a luz caminando un día entre toda la locura que estaba del hacer, entonces aquí hay una programación de rechazo. ¿Qué pasa esto? ¿Cómo es la consecuencia en la crianza con nuestros hijos? En el momento en que algo nos disparó emocionalmente porque un hijo nos criticó o porque un hijo nos alzó la voz, ¿cuál es la forma de repetir esa herida de rechazo en el hijo? A través de golpe, a través de maltrato físico. Y eso no somos conscientes. Y eso duele. Yo sé que duele, Grete, porque... Y es lindo ver cómo muchas más madres vienen a nuestros diferentes programas de plenitud emocional y sanan emocionalmente su niño interior. Y me dice, wow, Johanna, ahora comprendo. Cada vez que yo me sentía rechazada a través de porque mi hija me criticó y porque ya no estoy viendo a mi hija, sino que vi a mi madre proyectada en mi hija, donde yo me convertí en la niña interior de nuevo, no en la adulta, y de repente yo cogí e hice también otra acción de rechazo, golpearla, que hace que mi hija realmente se aleje. Y ahí también hay otra herida de humillación que nos enseñan a ser masoquistas. Entonces esto es bastante interesante, porque cuando una madre critica, y esto hay que cuidar mucho, por ejemplo, yo vengo de esa crianza, Gretel, entonces claro, cuando uno ya comienza a decir, no, pero te hubiese quedado mejor el este, pero entonces no vemos ni siquiera lo positivo y enseguida vemos lo negativo, y Negativo. entonces el niño lo percibe como crítica. ¿Cómo eso te hace sentido a ti? ¿Cómo tú lo has vivido eso con 3 varones, por ejemplo? Mira, me pasa diario. ¿Qué pasa? Yo creo que todos los días me siento tan identificada con este testimonio en las pequeñeces del día a día, que a veces no sabemos cómo manejarlo y me pregunto, pero ¿cómo puedo reconocer esas heridas
vida, para que no impacten a nosotros, porque lo hacemos diariamente, conscientemente, para niños, hasta en esto de ropa. Me ha pasado con mi mellizos, digo, ay no, pero esa no no te pongas esta. Entonces, enseguida estamos lo negativo en lugar de resaltarlo. Es importante que tengamos ese conocimiento de esas para no irse. Sí, y mira, es bastante interesante. Es tan solo este ejercicio de conciencia de poder decir, wow, que es verdad. En vez de yo poderle decir, wow, qué bien estás combinándolo. Eres sumamente creativo. Te felicito. Y el poder, nosotros, desde ese punto de vista, el poder tomar conciencia y decir, ¿por qué critico? ¿Dónde lo aprendí? ¿Dónde lo aprendí? Esa es la forma de, ¿dónde lo aprendí? A lo mejor fue mamá que de forma inconsciente, desde el amor, porque todas las madres lo hacen desde el amor, créemelo. Pero lo que pasa es que si tienen una creencia limitante acerca del amor, lo van a dar desde ahí. Entonces decir, wow, a lo mejor lo aprendí de mamá. Por ejemplo, en mi caso, yo, sí, lo aprendí de mamá. Y entrar en ese momento, y esta es una herramienta que le regalo a la comunidad, y que puedes aprender muchos más en nuestros programas. Es tan solo como cerrar los ojos, visualizar frente a mamá y decirle, mamá, te perdono y te libero con amor. Gracias por permitírmelo hacerlo diferente. Y elijo hacerlo diferente para mis hijos. Y es importante aquí, mira mi querida Grete, declarar quién tú eres. Yo soy una mamá amorosa. Yo soy una mamá consciente. Yo elijo ser una mamá consciente, responsable. Y elijo hacerlo diferente a mi mamá. Y sobre todo el poder decir, wow, que a lo mejor yo no me estoy recalcando también en mí, que tampoco se lo estoy recalcando a mis hijos, porque los hijos son grandes maestros, mi querida Gretel, para mostrarnos esa sombra. Esa sombra quiere decir aquellas cosas que realmente están en nosotros, pero no lo podemos ver y los proyectamos en nuestros hijos, o son aquellas cosas de la forma en como a veces tratamos a nuestros hijos, es la forma como también a veces nos tratamos a nosotros mismos. Me explico, por ejemplo, yo te voy a decir, a mí una de las cosas que me he trabajado mucho es ser empática. ¿Ok? El poder ser empática, el poder ser amable, porque vengo de una crianza donde vi, esto es de, o sea, se hace o se hace. O sea, esto es como pa. Entonces yo no conocí, mi querida Grete, algo que no sea amor, escucharte, llegar a un punto medio, darte la palabra. Eso es como una crianza que ahora es con respeto. O sea, yo no comprendía aquello. ¿Cómo se come? ¿Qué es eso? Entonces, por consiguiente, dentro de mí, yo no había desarrollado como esa parte de energía femenina, de ser como amable. Entonces me acuerdo de repente un día uno de mis hijos, yo digo, oye, pero tú no eres nada amable, qué duro eso. Y el poder de hacer un stop y decir, nuestros hijos son nuestros grandes maestros. ¿Tú estás haciendo amable contigo mismo? No, estoy siendo sumamente exigente conmigo. Sí. Wow, estoy siendo como muy dura conmigo. No estoy siendo amable conmigo. Y mi hijo tan solo viene a decirme lo que realmente, o la forma en cómo le estoy tratando, es la forma en cómo me trato a mí mismo. ¿Te hace sentido eso a ti, Gretel, querida? Y es que yo creo que somos muy duras con nosotras, nos damos mucho, nos damos muy fuerte. Y sin duda alguna, sienten todo esto, y lo son nuestros maestros que funcionan para que nosotros tenemos y digamos que lo estamos haciendo, y es importante no juzgarnos, o sea, tenemos tantas responsabilidades, estos roles donde que tenemos que amarnos, al vernos. Somos como la base principal de esto, de nuestro entorno, de nuestro centro, esté bien. No podemos ser tan duras como lo somos, y por eso te algunos de esos episodios o esas conductas. Mira, te dijiste algo muy importante. Ahí se te sigue escuchando cortada, mi querida Gretel, por si acaso. Si puedes estar en un lugar donde haya mayor internet, te voy a agradecer. Pero tú dijiste algo muy valioso, mi querida Gretel, que es, a veces somos muy duras con nosotros y nuestro trabajo está en primero valorizarnos a nosotras mismas. Y es primero dedicarnos a nosotros, porque ¿qué es lo que pasa a veces en la crianza? A veces nos tendemos a olvidar de nosotros porque estamos sumergidas en el trabajo, porque también queremos ser exitosos. Y eso está bien.
pero realmente es cuál es el camino. A lo mejor cuando no tuvimos incluso, a lo mejor una mamá que llegó a ese éxito y uno llega a ese éxito y uno dice, pero ¿cuál es el camino más ideal? Y entonces, en este camino de la crianza, a veces nos tendemos a olvidar de nosotros y tendemos a ser tan duros y tan exigentes que tú diste la solución ahí, mi querida Grete. Es aprender realmente nosotros a valorizarnos. Y eso valorizarnos, Johanna, ¿cómo se palpa eso en la vida práctica? O sea, ¿en qué ejemplos? ¿Cómo es eso, Johanna? En primero, Voy señores. moviéndome, déjame, he recorrido toda mi casa buscando una mejor señal. Voy a caminar acá un momentito, a Tranquila. ver si encuentro, pero dale, me sigues contando. Que Sí, te... claro, te sigo Sí. contando. Por ejemplo, como mamá, ¿cómo me puedo valorar a mí mismo? Primero es hacer lo que realmente quieres hacer y no hacer lo que realmente no quieres hacer. Es decir, ser coherente contigo y no engañarte. Otro, darte tiempo a ti. Una de las cosas que yo veo como madres que nos cuesta mucho es darnos tiempo a nosotros. Y ¿sabes qué, Gretel? Es porque atrás hemos tenido momentos de alto impacto en la infancia donde hubo silencios. Entonces yo le digo, cuando nos vamos para atrás, yo le digo, a ver, cuéntame del silencio, los momentos de alto impacto que yo le llamo momento wow descubrimiento y en la psicología le llamamos momento semilla. Le digo, vamos, ¿qué? Entonces vemos, de repente hay un silencio, mamá se fue de la casa y no regresó hasta después de 3 años. Entonces, claro, esa niña, para no ver que mamá nunca regresó, se dedicó al hacer, como un mecanismo de defensa que desarrolló. ¿Sí me explico? Entonces, de repente, al día de hoy no comprende por qué no puede tener momentos de silencio para dedicarse a ella, para meditar, para salir y arreglarte, para salir y a lo mejor tener un tiempo para ti, reflexionar, darte un tiempo también para estar con tus amigas, darte un tiempo para realmente invertir en ti, porque a nivel inconsciente es la creencia limitante que nos domina, esa creencia de si hago silencio o si hay silencio voy a perder a alguien, o si hay silencio después va a haber un golpe. Por ejemplo, yo te puedo decir desde mi caso, a los 5 años para mí un momento de muy alto impacto fue cuando mi padre golpea a mi mamá. Claro, hubo un silencio, Gretel. Claro. Un silencio y de repente una niña de 5 años, que me acuerdo hasta la ropa y todo, que la he sanado muchísimo, de repente un golpe de papá, mamá. Entonces, ¿tú crees que yo me iba a dar tiempo de relajación para mí? ¿Tú crees que yo me iba a dar tiempo donde haya silencio o donde sea estar tranquila y no hacer nada? Imposible, porque para mí estaba programada en mi infancia, por este momento, wow, descubrimiento, que si hay silencio va a venir un golpe. ¿Es real al día de hoy? Esto es otra herramienta de autogestión emocional. ¿Es real al día de hoy? No es real, pero eso es lo que domina nuestra vida y nuestra forma de actuar como madres o como padres frente a nuestros hijos per se. Y mira que ha venido a mi mente otro caso, una mamá que decía, Johanna, no comprendo por qué siempre cada saco la correa para golpearla a mis hijos. Esta es una mujer empresaria, me acuerdo, y hermoso fue Gretel, que vino tanto en la pareja y ella también. Y entonces, ¿a dónde vamos? Yo le digo, bueno, vamos a sanar la infancia y tiene que haber algo. Y claro, su papá, siempre que quería corregirla y darle amor, sacaba una correa. Te da un correazo. Un correazo. Entonces, ¿qué aprendió ella? Cada vez que yo quiero dar amor, yo tengo que sacar una correa y dar un correazo también a mi hija. Entonces, es así, tan sencillo y tan complicado a la vez de verlo, porque por lo general, mi querida Gretel, lo borramos de la mente. ¿Te hace sentido eso a ti? Sí, y yo creo que es una reflexión súper importante la que acabas de hacer, porque es la realidad del día de nosotras. En esos pequeños gestos no entendemos la magnitud del impacto que vamos a tener en los actos y sobre todo en las palabras. Por eso yo creo que es importante y es saber entendernos y saber cómo le vamos a hablar a nuestros hijos para no cometer este tipo de errores sin ninguna mala intención. Bueno, no sabemos cómo manejar o cómo hacer cosas. Es saber cómo también hablar y quedar siempre guarda silencio, me da angustia y todas las consecuencias que tiene. Mira, te has hecho una pregunta muy valiosa porque lo primero que yo siempre voy a recomendar a las madres es que si no estamos en nuestro equilibrio y si estamos en la ira, en la rabia, y me voy a comer a este muchachito, algo le voy a hacer, es mejor no hablar y retirarte y entrar a gestionarte emocionalmente. Es decir,
entrar a decirte qué me ha disparado emocionalmente. Me invento yo la crítica, me invento yo, está mal vestido, la programación que dice, si estás mal vestido, te van a humillar, o si estás mal vestido, no te van a amar, es lo que el niño interior interpretó. Entonces, ¿qué me ha disparado? Y decirte que eso no es real al día de hoy, porque tú eres el día de hoy la adulta, tú eres la adulta amorosa consciente. La infancia ya pasó, es nuestra responsabilidad sanarla, liberarla, para disfrutar nuestro presente. Entonces, ese es la primero. Segundo, cuando ya vamos y estamos frente a nuestros hijos y ya reconocemos lo que nos dispara emocionalmente, por ejemplo, aquí el caso de la ropa, oye mamá, ¿qué tal me veo? Lo primero es decirle, aunque tú veas que está fosforescente rojo, con fosforescente amarillo y con zapatos, no sé, negros, decirle, qué bien te ves. Y tú reconocer que esa imperfección es perfección y que a nuestro hijo le va a dar seguridad. Ahí cuando de repente, mi querida Gretel, viene un hijo y nos dice, mamá, no sé qué decisión tomar, en vez de decirle, tú si quieres un inseguro, un muchachito, o lo que fuera, poderle decir, hijo, ¿qué es lo que a ti te hace sentir más seguro o te hace sentir como más tranquilo? Ah, es que no lo sé. Mira, a mí me gusta pero realmente tócalo y siente cuál a ti te hace sentir mejor o bien, o te hace sentir bien. Ese elige. Mamá, me gustó ese. Me encanta como tú eliges muy bien. ¿Sí me explico? De esa manera, le estamos dando seguridad. Seguridad. Otra forma bastante importante, sí, porque lo que ellos quieren es que mamá dé seguridad. Y entonces la forma de cómo le hablamos, de como yo le llamo, desde la plenitud, desde la conciencia, hará que nuestros hijos se sientan mucho más seguros. Otro ejemplo, cuando de repente, y este es poderoso, créemelo, lo he visto como ayudado a adolescentes, que han sido niños interiores también, esa infancia de 0 a 12 años, a salir de depresión, imagínate. Y es tan solo una palabra clave. Cuando yo le digo, ¿qué quisiste de tu mamá cuando a lo mejor no hiciste la tarea? Cuando a lo mejor sacaste rojo y cuando a lo mejor estaba ahí, que tú dijiste, sí, ya voy, y realmente seguía ahí, seguía ahí, seguía ahí, seguía ahí, mamá, y se seguía, como me decía él, y seguía criticándome, y seguía... ¿Qué querías que te diga? Yo confío en ti. Y yo me dije, wow. Y esto en todos los casos. Yo confío en ti. Mira, Johanna, aunque yo me equivoque, que me diga que yo confío en ti, me iba a hacer sentir responsable y me estaba dando el permiso para yo equivocarme y que aún así me iban a amar y que aún así van a confiar en mí. Entonces yo creo que algo muy importante, como hablarle a nuestros hijos, es decirle, yo confío en ti, aunque te equivoques o no te equivoques. Yo confío en ti, tú vas a hacer lo mejor. Y esto, mi querida Gretel, es una de las cosas que más nos cuesta. ¿Sabes por qué? Por nuestro miedo. Porque proyectamos nuestro miedo de infancia, de lo que nos tocó vivir a nosotros, los proyectamos en nuestros hijos. Por ejemplo, yo ayer le leí el cuento a mi hijo Mateo, un cuento hermoso, que lo va a publicar en mis redes para quienes quieran comprarlo, de cómo una niña se cambia de ciudad y va a una nueva escuela y estaba muy feliz. Pero antes de entrar a la escuela, mi querida Gretel, le dice la mamá a la niña, mira con quién te vas a sentar, porque cuando eres la nueva, nadie quiere estar con la nueva, no la quieren a la nueva. Ya la está. Y ya la está predisponiendo y programándola. También le dice que a los niños les gusta molestar, así que miren con quién se junta. Entonces, cuando llega a la escuela está feliz, pero se acuerda y se activa lo que mamá dijo. Entonces, ¿qué pasa? La escuela, cuando lo vive todo ese primer día, lo vive tal cual su mamá le dijo. No ve que un niño le dice, oye, bien, siéntate acá conmigo. Entonces dice, no, no me quiere, me va a molestar. Lo hace porque me está molestando. ¿Y qué es? Como mamá, hemos transmitido ese miedo a nuestros hijos. Entonces ellos ven la realidad en función de nuestros ojos, en función de lo que nosotros le hemos dicho. Entonces, aquí es importante poder reconocer, no proyectar en nuestros hijos nuestros miedos. En decirle, ¿cómo tú lo piensas? Que ahí cuando tú me decías, ¿cómo tú lo piensas? Ay, que será bonito. Será así, maravilloso. Será hermoso. Confía en ti. Y cuando tú confías en tu hijo, es porque aprendes a confiar en ti y te liberas de ese miedo que hay dentro de nosotros. Y de poder reconocer, mi querida Grete, y aquí es el trabajo del día a día, y es sobre todo más duro, no es más duro, más retador, cuando tus hijos tienen tu mismo nombre.
Nadie nos enseña eso. Cuando tienen tus hijos, por ejemplo, mi hija tiene mi mismo nombre. Cuando tus hijos llevan tu mismo nombre. Creo que algo de eso habíamos conversado hace un tiempo por uno de mis... Ay, no comprendemos lo tan fuerte que es eso. Primero, cuando tu hijo tiene, te voy a decir una de cuantas, ¿no? Porque si no me quedaría aquí como que toda la mañana hablándote de eso, mi querida. Lo primero es que cuando nuestros hijos tienen nuestro propio nombre, ¿ok? Nosotros no vemos a nuestro hijo, sino que estamos constantemente proyectando nuestra niña interior herida en nuestros hijos. Y eso es, y entonces no lo vemos como que fuera capaz, me invento yo, sino lo vemos como que va a vivir lo mismo que yo. Por ejemplo, de repente yo me cambié de colegio y yo sufrí mucho porque me cambié mucho de colegio. Coincidencia que me haya casado, haya elegido un esposo donde me cambiaba de país a cada rato. No, no es ninguna coincidencia, estaba programado a eso. Entonces, cada vez que, por ejemplo, sobre todo la primera hija, porque el primer hijo siempre es en el que uno proyecta más. Y súmale a esto que tiene mi nombre, ¿ok? Yo no veía a mi hija, yo veía a mi hija viviendo mis mismos miedos e inseguridades. Entonces, proyectando mi niña interior herida en ella. Entonces, ¿cómo dejas de hacerlo? Entrando a sanar tu niña interior. El primer gran paso es tomar esta conciencia y poderte tú decir, mi hija no soy yo, ni yo es mi hija. Otra de las consecuencias de cuando tiene nuestro propio nombre. Aquello que a lo mejor yo no pude lograr, ¿ok? Y le puse el mismo nombre a mi hija, le estoy diciendo a nivel inconsciente primero, vive tú mi propia vida. Vive tú mi propia vida. Vive tú mis propios errores. Vive tú y concluye lo que yo no pude concluir. Conclúyelo Es tú. una Haz tú carga una carga muy fuerte. y que no Muy les fuerte. corresponde llevar. No le corresponde llevar, pero ¿sabes lo que pasa, mi querida Gretel? Que venimos de una cultura latina donde lo que más queremos, oye, que se traspase el nombre por todas las generaciones. Sí. Por todas las generaciones. Y te voy a poner un ejemplo de hombres, dado que tú me preguntaste. Por ejemplo, un día tenía un cliente muy exitoso, una persona en el campo de la medicina muy exitosa. Oye, estudios, pero Harvard, Stanford, Oxford, o sea, una cosa de una eminencia. Pero de repente no comprende, sale con una chica y la misma noche queda embarazada, con una persona que solo salió a conocer. Y de repente terminó embarazada y de repente intentó, por sus valores, esta persona misma, por lo que fuera, intentó como que irse a vivir con esta persona para ver si funciona. No duró ni 2 semanas y realmente no siguió. Entonces, dentro de él se sentía fracasado porque decía, yo nunca soñé con tener una hija fuera del matrimonio. Y yo le dije, yo quiero sanar para esa niña, quiero acompañarte, y también quiero que rompamos el patrón. Y nos vamos para atrás, mi querida Grete. Su abuelo materno, también que llevaba su propio nombre y misma fecha de nacimiento, también había tenido su primera hija fuera del matrimonio. Entonces, mira aquí, le pusieron el mismo nombre y de una manera le dijeron, repite la misma historia. Repite la misma historia. Y haz también lo que este abuelo no pudo lograr. Y ese abuelo realmente despilfarraba el dinero. Y esta persona lo que también vino a sanar es Johanna. Él despilfarraba el dinero y yo también hago lo mismo. Yo no quiero eso. ¿Cómo realmente salgo de aquí? Primero es entrar a reconocerlo. Entrar a reconocerlo y decir de nuevo, mira que aquí va de nuevo. Mi abuelo no soy yo no soy mi abuelo. Y me permito hacerlo diferente. Y gracias, abuelo, por permitírmelo hacerlo diferente. Entonces, aquí el nombre es importante y esto también va en el sobrepeso. Yo he acompañado personas que son madres que no comprenden por qué tienen sobrepeso y están en un divorcio y entonces no logran bajar de peso. Y es que de pequeña le decían, tú eres igualita a la abuela, tú eres igualita a la abuelita. Entonces cuando me digo, cuéntame la abuelita. Bueno, no se divorció y tenía sobrepeso y, y le costaba mucho hacer dinero. Le digo, cuéntame de ti. Lo mismo. Le dije, estamos en una lealtad, cargando algo que no es tuyo. Ana, ¿sí crees que estamos programando a nuestros hijos para que repitan, sean de la misma manera, quizás no conscientemente, pero sí lo estamos? Mira, los impactamos 100%
si nosotros como madres no hemos entrado a sanar nuestra niña interior. Porque no somos conscientes, por ejemplo, en el ejemplo que pusimos, algo tan sencillo, y como tú lo decías, Grete, algo tan sencillo, tan básico como la ropa, combinarlos. ¿Sí me explico? Como la ropa. Entramos a criticar y tuvimos a lo mejor una mamá o un papá que nos criticó, por lo general tiende a ser mamá, y nosotros decimos, wow, lo estamos programando a lo mismo, a que amor es igual a crítica. Entonces, si este niño no sana y no es consciente de esto, que es permitírselo hacerlo diferente, irá a sus hijos y era exactamente lo mismo, criticar, pero como una forma de amar, porque creó una creencia limitante, que amor era igual a crítica. ¿Te hace sentido eso? Y de esta manera, yo voy a decir algo que lo quiero dar de regalo, que salió en la sesión el día de ayer, mi querida Gretel. A nuestros hijos, cuando quieren tomar algo, dicen, yo quiero hacer esto. Nosotros tenemos a decirle, mi querida Gretel, ¿estás seguro? ¿Estás seguro? Y entonces, esa seguridad innata de abundancia que ellos ya lo tienen, porque no tienen nuestra mente, sino somos nosotros que los programamos, como tú me preguntabas, comienzan a sentir inseguridad y dicen, ¿y por qué? ¿Y por qué? Empiezan a tener Y, que dudar. así es. Entonces empiezan a tener esas dudas y empiezan a no confiar en ellos mismos y en tener que buscar la aprobación de los otros, que es buscar como que esa aprobación de mamá. Y cuando uno como madre hace eso, mi querida Gretel, es porque nosotros cuando estuvimos pequeños también buscábamos la aprobación de mamá. Entonces de una manera u otra salimos y repetimos exactamente lo mismo. Entonces, para aquellas personas que quieren iniciar a sanar sus heridas emocionales como padres, para cortar esos patrones y realmente hablarlos desde el amor, hablarlos de una manera que ellos se sientan seguros, se sientan amados, llenos de autoconfianza. Aquí tengo, bueno, pueden escribir la palabra guía, también mi querida Gretel lo va a poner en sus redes, donde los puedas descargar y los puedas tener y puedas iniciar este camino y dar Sí, ese paso. esto me parece un regalo súper valioso para tu mamá, para todas las mamás. Todos deben sanar como madres, en este caso, esto aplica para todos, no solo para las mamás. Así Hombres, es. niños, adolescentes, que sea. Pero en este caso, que estamos conversando un poco acerca de las mamás, la importancia de sanar a las madres para esa estabilidad a nuestros hijos, esa felicidad. Y a través de este entrenamiento gratuito que yo les voy a compartir también en mi bio, nos das como, es una guía, son herramientas para dar a nuestra comunidad a través de esta guía, como de sana tus heridas y elimina ese bloqueo para la felicidad que todos queremos, ¿no? Uh-huh. Sí, gracias, mi querida Gretel. Esto es un regalo que he querido dar a la comunidad, mi querida Gretel. Nos escribes por DM, por mensaje interno, escríbenos la palabra guía y te regalamos esa guía. También adicional, para aquellas personas que quieren a lo mejor ya entrar a sanar sus niñas interiores o sus niños interiores como padres, para sanar para tus hijos, para cortar patrones para ellos, escríbenos directamente y di, quiero información y quiero sanar. Adicional a eso, tenemos también un entrenamiento gratuito este 8 y 9 de junio, donde te puedes registrar gratuitamente en nuestro link en la bio, que es para iniciar a sanar tus heridas, para que salgas del bloqueo emocional y te permitas vivir en plenitud y te permitas vivir feliz siempre. Yo quiero que conozcas esos primeros pasos de esas herramientas que te van a ayudar a vivir en ese estado de plenitud. Y como decía Gretel, oye, Johanna, es que son cosas tan sencillas que de repente nos disparamos y no somos conscientes cómo esas cosas sencillas se acumulan, se acumulan, se acumulan, se acumulan y de repente lo que estamos haciendo es programando a nuestros hijos para hacer algo que a lo mejor nosotros no quisimos, ¿ok? Gretel, cuando tú me preguntabas eso, para mí vino algo a mi mente que me gustaría compartirlo, que es algo que cuido mucho y que se da en esta sociedad y que no quería dejar de compartirlo. No somos conscientes a veces, mi querida Gretel, y esto pasa mucho en la crianza, y yo lo voy a decir, yo cuido mucho eso en mi familia, porque sobre todo en el momento que se va a la escuela es donde más se arma como ese caos cuando se va uno a la escuela. Y le pasa a muchas mujeres, mira, esto es tan cómico de que no te pasa que a veces, Gretel, es la mañana y los niños hay que alistarlos a la escuela y se ve como una locura, un caos, rápido, el carro, no sé cuánto, alista, el lonchero. ¿Te ha pasado eso? Me pasa todos los días con 3 niños, de verdad. Y a veces me pongo a pensar que creo que a veces los
presionamos tanto, los pobres niños se van complicados. ¿Y cómo terminaste de comer? Y llegas a recoger. O sea, ahora que lo dices, reflexiono y pienso, oye, pobres niños, qué manera de arrancar la mamá completamente en casa. Yo lo hago todos los días, básicamente. Gracias, mi querida Gretel. Estrés, o sea. Gracias, tú lo has dicho, qué estrés. Y eso quiero enseñar, quiero aportar, porque yo también vengo de eso. Y es algo que con mi esposo, porque la crianza es de dos, y a veces como mujeres, Gretel, nosotros somos quienes educamos a nuestra pareja en eso, en esa educación emocional, en esa educación de plenitud. Nosotros a veces somos como mujeres las que tendemos a educarnos, y eso también está bien. Entonces, ¿qué pasa aquí atrás? No somos conscientes, mi querida Gretel, que en un ambiente de estrés y de caos, ¿tú sabes qué herida emocional se forma ahí? Imagínate. Wow. ¿Qué herida tú crees emocional que se forma ahí? Eh, Tarán, tan, tan. ¿Cuál? Herida de traición. Eso es bastante interesante. Mira, herida de traición. ¿Por qué? La herida de traición tiene muchas variantes, pero una de las cosas es que cuando hubo un ambiente caótico dentro de casa, de discusión, de estrés, como de problema, se va formando, según la gravedad, el porcentaje de la gravedad, se va formando en diferentes capas de cebolla una herida de traición. Entonces, por eso es muy importante, porque cuidar. ¿Y cuál es la primera herramienta que nos va a ayudar, mi querida Grete? Ser consciente de esto. Cuidar los ambientes emocionales. Ambientes emocionales quiere decir el clima, lo que estamos viendo en el momento, que sea más lleno de paz. Y a veces eso es levantarlos más temprano, a veces eso es a lo mejor coordinar más con las nanas o coordinarnos mejor nosotros, o a veces eso es coordinar con la pareja o con la persona que nos ayude para que haya más momentos de paz. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros sanamos y libramos a nuestros hijos de una herida de traición. Porque la herida de traición se forma cuando hubo mucho caos dentro de casa, mucho estrés y sobre todo a veces los niños se pelean dentro del carro. Por ejemplo, hoy día mis hijos, no es que ella me golpeó, y el uno lo percibe, no es que me golpeó, me lanzó la mano. No, me imagino con los mellizos, me imagino con 3 hombres, imagínate. Y pasa todos los días. Claro, entonces imagínate. Johanna, ¿cómo se puede imaginar? Yo creo que pasa a todos. Correcto. Entonces, por ejemplo, aquí es primero, si uno va en el carro, es ser consciente de la importancia de crear momentos de paz. Entonces, en ese momento, tú puedes decir entre tantas palabras de asertividad llenas de amor, mis amores, por favor, creemos, es importante crear ambientes de paz y llevarnos bien entre nosotros. No, es que él me golpeó, me lanzó el no sé cuánto. Ok, para la siguiente, porque te van a seguir en la excusa del niño. El niño lo que quiere es que tú le valides. Aunque tú le digas, no, no es así, no sé cuánto, no sé cuánto, él no te va a creer, te va a decir, mira, a lo mejor lo hizo, pero no lo hizo con intención. Vamos a trabajar para que en la siguiente vez lo hagan diferente. Entonces, cuando tú quieras decir no, tú vas a hablarlo con la palabra, mi amor, ya no con la mano. Ya no con la mano, porque el otro se puede sentir ofendido. Entonces tú puedes expresar en tus palabras, ¿ok? Y recuerda, tratar al otro como quieres que te traten a ti. Y aquí hay un ejercicio muy importante, Gretel, que nos ha servido mucho a nosotros, que es hacer el ejercicio de los valores. Nosotros un domingo, y lo vemos cada 15 días, la verdad, hicimos un ejercicio de los valores. ¿Cuáles son los valores en la familia? Y escogimos los 10 valores. Y entre esos 10 valores está el respeto. El respeto a uno mismo, el respeto a tus padres, a tus hermanos, el respeto. Y es bastante interesante porque, como ya lo hemos trabajado antes, en ese momento en el carro, acuérdense de los valores. Esos son los valores de nosotros como familia y para ser seres humanos de amor. Entonces, y es importante. Y de ahí, mira, como ya está programado eso positivamente, Gretel, y el poder decir, vamos a hacerlo para la siguiente vez de una manera diferente. Y recordar, queremos momentos de paz. El otro no tuvo esa intención. Trátense con amor. ¿Cómo lo puedes hacer diferente? ¿Cómo tú crees que lo puedes hacer diferente la siguiente vez? Pero sobre todo, uno mantener la carga, porque si uno está manejando y dice, pero que tú, ya en el momento hubo un disparador emocional, no funciona nada. Entonces, imagínate, llegan con tanto estrés,
Sí. con tanto estrés al colegio. Y yo quiero dejar esa reflexión. Lo primero que nos va a ayudar a centrarnos, mi querida Gretel, es tomar conciencia, ¿qué ambiente quiero crear para mis hijos? ¿Quiero un ambiente de estrés o quiero un ambiente de paz? Y de ahí van a venir muchas cosas a tu mente por soluciones para que tú las puedas coger e implementar fácilmente. ¿Ok? Me gusta. Yo, la verdad es que te lo reitero, súper valioso este aporte que nos das. Que estamos haciendo bien, bueno, no somos perfectas, mejor esfuerzo. Qué importante tener a nuestro alcance este conocimiento, estas herramientas, para poder ser mejores cada día y para poder ser buenas esposas, buenas amas de casa, tenemos que estar bien. Entiendo y soy más que nunca en estos tiempos que querernos, amarnos, respetarnos, nosotras primero para poder ser unas buenas madres, poder guiarlo, sanar esas heridas, nuestra niña interior, cuentas tú, para poder entonces estar plenas, estar felices, encontrar ese equilibrio de las emociones para guiar, para que sean niños seguros, felices. Y todos los días es un reto, todos los días tenemos todas estas pequeñas cositas que van y los van dando a ellos en su día, en su formación, temas de seguridad, de inseguridad. Por eso yo creo que es súper importante conocer, entender y aprovechar esta guía gratuita que vas a tener, que vamos regalando a las personas que la palabra guía, compartir en el link de la bio, para salir de ese bloqueo emocional. Totalmente, mi querida Grete. Y yo quiero dejarles como último mensaje. Es importante elegir quién quieres ser y qué quieres crear para tus hijos. Y como dijo Gretel, mamá, primero tienes que priorizarte tú. Si tú no llenas tu tanque, vas a ir desde el sacrificio a tus hijos. Entonces, para ir desde el amor y no desde el sacrificio, primero llena tu tanque de amor. Ámate, valorízate. Abraza a tu niña interior, hazle sentir amada, hazle sentir feliz. Date esa oportunidad. En esta guía vas a dar esos primeros pasos. Y nada, para mí ha sido un placer compartir contigo, mi querida Greti, y poder dar a conocer que estas cosas tan sencillas nos pasan el día a día a todas y que sí hay una forma de poder gestionar nuestras emociones para vivir en plenitud con nosotros, con nuestros hijos, con todo nuestro alrededor. Y nada, para mí ha sido un placer. Gracias también, mi querida Gretel, por permitirme conectar con tu corazón y con el corazón de toda tu comunidad y de nuestra comunidad también. Gracias por darte este tiempo y ser, de una u otra manera, ser una embajadora de plenitud emocional y llevar esta luz que creo y estoy totalmente convencida, con total certeza, de que ha ayudado a muchísimas mujeres que nos están escuchando el día de hoy como madres y a muchísimos hombres que también nos están escuchando el día de hoy como padres. Ahí tienen muchísimos, ¿cómo se dice? Fans que te han piropeado muchísimo, mi querida Gretel. Y esperemos, y agradecida, y esperemos que haya sido de mucho valor todo lo que hemos aportado. Y nada, nos vemos en un próximo live que ambas comunidades quieran que les compartamos. Claro que sí. Gracias por siempre conversarnos, recomendaciones a todos. Y bueno, la invitación nuevamente, ya lo saben, es que 11 de junio se están con esta pueden entrar. A todos un abrazo, gracias por estar pendientes. Y bueno, este tema poco a poco todos deberíamos sanar. Este niño interior, tanto hombres como mujeres, en este estamos un poco preocupadas las mamás, pero es indispensable que todos, hombres, niños, trabajemos para plenamente encontrar ese equilibrio. Gracias, Joha, también por compartir un poco de conocimiento de todo este y por ayudarnos en esto tan difícil de cómo asumir tanto proceso, manejar. Creo que es muy, muy valioso, nuevamente te lo digo, y bueno, muchísimas gracias. Gracias, mi querida Gretel. Un beso enorme, muchísimas bendiciones y nos vemos en otro próximo live. Recuerden enviarnos la palabra guía y le enviamos esa guía de regalo. Registrarte también al 8 y 9 de junio en el bootcamp y quienes quieren ya empezar, pues nos escriben por interno. Mi querida, Dios te bendiga. Besos a la familia, un gran abrazo y nos vemos pronto. Chao, chao. Gracias.